Muchos de ustedes nos han estado preguntando sobre las utilidades, sobre el pago. Siempre es tema, siempre hay dudas y siempre es importante aclararlas. Para hablar sobre esto, saludo con mucho gusto a Javier Ramiro Parea Ortega, es integrante de la Barra Sonorense de Abogados, quienes tienen la colaboración con nosotros cada 15 días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, para servirles. Buenos días Gracias. a todo su auditorio. Muchísimas gracias por atender la llamada. Pues bueno, sabemos que en estas fechas a unos les va muy bien, a otros no tan bien con el tema o pago de utilidades y bueno, queremos hacer o dar toda esta información a la audiencia y bueno, ¿cuál es la fecha límite para que el patrón o la empresa para la cual trabajo haga entrega pues de las utilidades al trabajador, a las y los trabajadores? Muy bien, sí, son 60 días después del término que se otorga a los patrones para rendir su declaración anual. Es decir, para las personas físicas son 60 días, para las personas morales otros 60 días, pero la diferencia es que las personas morales tienen como límite el mes de febrero para hacer su declaración anual y las personas morales el último día del mes de marzo. Ajá. Por lo tanto, no son 2 meses, son 60 días y el último día es para hacer el pago voluntario de la PTU, es el día 30 de mayo. 30 No de es el mayo. día 1 de junio, es a partir del día 31 de mayo cuando ya se hacen exigibles por otra vía la reclamación de la PTU. Ajá. Digo, hay algunas empresas que hacen el pago antes, mucho antes, algunos ya lo Así es. recibieron, otros no. Y esto varía porque entonces empiezan los comparativos. Por acá me decía una persona, Karina, es un abuso. A mí me acaban de dar 47 pesos de pago de utilidades. No sabía que esto era posible, pero por acá me están reportando este dato. Hay gente que de plano les reportó la empresa que no. Y hay una manera sencilla que uno puede proceder si en efecto se está dando el pago correcto de utilidades. ¿Cómo lo hacemos como trabajadores, Javier? Sí, lo que sucede es que todos los patrones tienen la obligación de una vez hacer la declaración anual correcta a los trabajadores con la carátula fiscal en la que consta el pago y el reporte de las utilidades, donde viene todo lo que se gastó por parte del patrón, donde también consta las utilidades que quedaron, vienen todos los gastos. Los trabajadores tienen la oportunidad de hacer objeciones a eso. Antes de que se determine cuánto les corresponde a los trabajadores, se debe de conformar una comisión mixta conformada por trabajadores y patrones, Sí. representantes de ellos, y ellos serán los que deben analizar la carátula fiscal y la forma en que se hizo la declaración anual. Si alguno de ellos tiene inconformidad, la presenta obviamente tanto al mismo patrón como ante la Secretaría de Hacienda, el Uh-huh. SAT. Y entonces Sí. tienen oportunidad de combatir eso. Eh, es la forma legal de poderlo combatir. De otra manera es muy difícil que puedan saber o puedan determinar cuánto sí o cuánto no les habrá de Uh-huh. corresponder. Digo, hay de empresas a empresas. Hay empresas que sí reportan realmente la utilidad que tuvieron y hay otros, bueno, que pues por una u otra razón reportan menos o el trabajador no sabe cómo en efecto pues revisar los montos. Puede dirigirse también al área de recursos humanos y solicitar esta información y luego cotejar con el SAT y en caso de que haya alguna informidad se acude a la Secretaría del Trabajo o a dónde. Sí, con el inspector local del trabajo, con los inspectores locales federales del trabajo son los encargados de hacer la verificación de que se hubieran cumplido con las reglas. Es decir, los trabajadores no tienen que ir al Departamento de Recursos Humanos para que les proporcionen la información, sino que la empresa tiene la obligación de publicarlo, Ok. ponerlo en un lugar visible, la carátula fiscal, Uh-huh. Y ya con a eso, pues. disposición de todos los trabajadores. Entonces ellos pueden tomar nota de los resultados y pueden presentar sus quejas, ¿no? Nos dicen por acá, Karina, yo trabajé todo el año pasado, pero la empresa en octubre cerró. Me tocan utilidades. Esta es una pregunta muy frecuente y recuerden que las utilidades pues son del ejercicio fiscal anterior, es decir, si estamos en el 2025, es lo que reportó la empresa el año pasado, o sea, todo el 2024. Si puede explicarle a la audiencia, por favor, abogado. Sí, cómo no. Las empresas que cierran en el periodo fiscal
que corresponda para la declaración de la PTU son empresas que, si bien cerraron, pueden seguir operando contablemente, oficialmente deben de seguir registrados. Si ellos tuvieron utilidades, tienen la obligación de repartirlas. Ujú. Desconocemos si realmente las tuvieron. Hay que analizar su declaración fiscal correspondiente al ejercicio del año 2024. 2024. Ujú. No sabemos, obviamente no pudieron haber continuado con el procedimiento porque cerraron esas instalaciones, pero sí se puede verificar en el SAT si hubo utilidades por parte de esa empresa. De hecho, a los patrones no les conviene no repartir las utilidades porque no las deben tener como beneficio directo una vez que ya se determinan ante el SAT, porque las participaciones de los trabajadores en las utilidades que no se reporten, por ejemplo, los trabajadores, quiero pensar que siguen laborando o que trabajaron el año completo y la empresa continúa en operaciones, si esa empresa no reparte las utilidades con los trabajadores que dejaron de hacerlo, Ajá. o con los mismos inclusive que están vigentes o activos, esa parte de utilidades que le debe dar partir se va a abonar a las utilidades del siguiente año en Ok. caso de que no las cubra. En caso de que no se repartan, pues, por X o por Así Y. no son para el patrón. Sí. De hecho, hay gente que no se, bueno, termina o concluye su relación laboral por distintos motivos y desconoce que puede recibir las utilidades y recibe una llamada de la empresa, oye, ya puedes pasar por tus utilidades, y hay gente que no sabe que es un derecho que le corresponde, aunque ya no esté en la empresa. O sea, es decir, usted trabajó el año pasado en una empresa y si sí reportó utilidades, bueno, tendría que recogerlas. Aquí tendríamos que analizar cuántos días trabajó la persona. Uh-huh. Se requiere que trabajen cuando se trata de un trabajo por tiempo determinado que no sea mayor a 60 días para que no la reciban. Es decir, para recibirlas necesitan trabajar más de 60 días. Más de 60 días, eso es correcto. Personas que trabajaron entonces más de 2 meses, 3 meses en adelante, y es proporcional al tiempo que trabajaron también. Así es, aún y cuando hubiera sido un contrato por tiempo determinado, porque la Ley Federal del Trabajo excluye a los trabajadores que sean contratados por un tiempo determinado u obran, pero siempre y cuando sea menor a 2 meses, 60 días, el tiempo en que hubiera estado trabajando. Si es mayor de un día más, ok. con eso ya tiene derecho a que se le participe en las utilidades. Ajá. Entonces, si después del 30 de mayo no recibimos el pago, hay que revisar la situación y en su caso, pues denunciarlo. Hay que revisarla desde antes, propiamente para tener los elementos, porque el patrón no tiene la obligación de tener la carátula fiscal publicada todos los días del año. Okay. Entonces, en el periodo en el que la debe cubrir, mientras no haga el pago, debe de estar publicada la carátula fiscal. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales quejas o reportes que recibe usted de sus clientes en relación al pago de utilidades o de las empresas, pues, para las que trabajan? La primera parte que podemos visualizar es que la PTU no depende de cuánto le pagaron al vecino o al esposo del vecino. Ajá. O cuánto le pagaron a los empleados de la Ford, por ejemplo, porque si nos ponemos a comparar los parámetros que tienen entre una empresa de ese tipo con una empresa, un comercio ordinario, no va a ser igual, no van a tener la misma PTU. Uh-huh. Ese es el principal problema que tenemos, que siempre se compara con otros. En Cananea, de acuerdo... Por ejemplo, traen alrededor de un PTU entre 450,000 y 600,000 pesos. Qué chula, imagínese. Cada quien ganan de PTU más que de lo que ganan en el año, tal vez. Sí. Pero no la podemos comparar tampoco. Son casos distintos y no podemos tratar de intentar que se pague lo mismo cuando allá en la mina de Cananea consiguieron, a través del contrato colectivo de trabajo del sindicato, consiguieron que les pagaran la PTU tal y como estaba establecida antes. Sobre la base del 10%. Uh-huh. No con las restricciones, no con las nuevas restricciones. Está restringido, está topado a que no acceda de 3 meses de sueldo. Uh-huh. No, pero imagínense 450,000 pesos. Y sí, esta es una de
de los reportes que más recibo. Es que a mi vecino le dieron 50,000 y a mí 2,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, depende. Y nada más para cerrar, abogado, pues bueno, las personas que trabajan para una empresa o que tienen una relación con personas, ya hablábamos ahorita, personas físicas, personas morales, ¿no? Pero hay gente que todavía tiene la duda y piensa que en cualquier trabajo recibes utilidades, es decir, si trabajas en el gobierno y ahí pues no, es en empresas, ¿no? Tienen que ser empresas que se dediquen, por ejemplo, no pueden ser consideradas las empresas, los organismos descentralizados, los descentralizados y las estatales que no tienen como objeto principal el lucro. Las asociaciones civiles que no tienen por objeto el lucro, pues no van a tener PTU. Las personas físicas, prestadores de servicios, también tienen condicionado el pago de la PTU, los doctores, los abogados, tienen su condicionante. Ahora se da, la ley federal del trabajo, una modalidad muy interesante para los trabajadores de plataformas digitales. Sí, es cierto. Tendrán derecho a la PTU solamente si trabajaron durante el año más de un número determinado de horas, creo que son 360 horas, algo así, no recuerdo la cantidad con exactitud, pero si no trabajan estas horas, no tienen derecho a PTU. Esto sería la primera vez que reciben utilidades, ¿sí, verdad? Sería la primera vez. La primera vez. Yo considero que tal vez no les resultaría, porque es una reforma a partir del mes de diciembre del año pasado. Sí, recuerdo. Y está discutible si le corresponde la PTU por el año 2024, porque sería casi aplicar retroactivamente la ley. Es algo que está sujeto a discusión y que las autoridades jurisdiccionales son las que habrán de determinar si les corresponde o no. Sí, o a partir de este año para recibir utilidades el próximo, o sea, correspondiente al 2025, eso sería lo más natural y correcto, ¿no? Ok, bueno, estamos pendientes por aquellos que nos han preguntado también si van a recibir los operadores de alguna plataforma. Entonces está como en duda este tema y podría ser hasta el próximo año correspondiente con el ejercicio fiscal 2025 de las empresas a partir de más de 360 horas de trabajo. Abogado, pues muchas gracias. Yo sé que hay muchos temas. Por acá la gente nos dice, a mi esposo en una empresa le daban 30 pesos de utilidades. Cada caso es distinto. Yo creo que pues hay que revisar cada caso, cada empresa, cada situación. Y si hay alguna situación que genere una inconformidad, pues hay que poner la queja ante las autoridades del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, como ya nos indicaba. Muchísimas gracias, Javier. ¿Algo más que quiera agregar? Y si hay algún número de contacto de sus servicios personales o de la Barra Sonorense de Abogados, con mucho gusto. Sí, cómo no. Con la Barra Sonorense de Abogados a su disposición, el domicilio lo proporciona, pero hay servicios gratuitos en la Barra de Abogados muy importantes que se pueden a los que se pueden comunicar tanto en servicios de asesoría jurídica laboral como de asesoría jurídica penal, civil, cuestiones de cuestiones familiares. Son muy importantes y están previstos en los estatutos de la barra el manejo de el manejo de ese tipo de asesoría sin costo. Muy bien, pues hay que acudir si ustedes gustan. Les quiero decir nada más el tiempo destinado a la plataforma para poder recibir. Les comenté que era de 360 horas, dijo. Sí, nada más quiero hacer la corrección. Okay. Porque deben de ser a partir del número, déjenme les confirmo porque creo que son, no estoy completamente seguro del número de horas, pero... Si gusta me lo podemos checar ahorita y lo digo después del corte, a través de SAID lo coordinamos el dato para darlo preciso y no tener no ser imprecisos con la información, y con gusto. No. Y ahorita después del corte lo aclaro, si me permite. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Javier Ramiro Parea Ortega, integrante de la Barra Sonorense de Abogados. ¿no? Parra Ortega, perdón. Gracias por la corrección.